Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde usted nos esté viendo y escuchando en esta ocasión. Gracias por darnos el tiempo. Hoy vamos a tratar un tema bien relevante. La semana pasada hablamos de salud, pero hoy un tema actual, relevante. Vamos a hablar acerca del racismo, vamos a hablar acerca de la discriminación y específicamente vamos a hablar de esos temas dentro de nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer en la iglesia? Y eventualmente, ¿qué podemos hacer para contribuir con estos, no contribuir a los males, sino contrarrestar estos males en nuestra sociedad, donde quiera que nosotros estemos, donde la iglesia tenga presencia? Y tenemos un equipo en esta ocasión de personas que van a contribuir que es de primera, así que le vamos a dar la oportunidad a que ellos se presenten. Primero vamos a ir hasta Montemorelos, en Nuevo León, en México. Adelante. Hola, Freddy Murrieta, desde Montemorelos acá. Soy pastor en la Iglesia Adventista. Muy bien. Vamos a ir hasta Centroamérica, a Costa Rica. Un placer, mi nombre es Edwin Santos y soy creador de contenido. Perfecto, perfecto. Vamos a ir hasta Maryland, en los Estados Unidos. Orville Brown, director de actividades espirituales del Hospital Emeritus en Hagerstown, Maryland. Ok, muchas gracias, Orville. Vamos a ir otra vez a Maryland, allá con José. Mucho gusto, mi nombre es José Cortés y soy papá de 2 niños, de José y de Joel, esposo de Joan, quien es pastora aquí en la iglesia de Bellsville y plantando una iglesia en estos momentos en Washington, D.C. Y también soy el director asociado ministerial de la división norteamericana y la persona que dirige evangelismo, plantación de iglesias, crecimiento de iglesias para nuestra división Norteamérica. Es un gusto estar aquí con ustedes, mis queridos amigos. Bien. La vez pasada, en el primer programa, nos dijeron en uno de los comentarios que qué falta de educación que no presentamos a la dama primero. Pero yo lo hice a propósito porque lo mejor siempre se deja al final, ¿verdad? ¿No es cierto? Lo mejor siempre se deja al final. Así que la dama que nos acompaña en este momento es hasta Florida. Bueno, un placer. Mi nombre es Joan Cornejo. Sirvo como capellán líder para Advent Health Kissimmee en el hospital de Kissimmee específicamente. Muy bien, gracias, Joan. Vamos, mi nombre es Rodolfo Albir, yo estoy en Alberta, en Canadá. Aquí somos pastores y estamos a la orden de ustedes aquí en Canadá. Muy bien. ¿Quiénes son pastores? ¿Tú y quién más? Y bueno, pareciera que todos. Somos aquí pastores. De una u otra manera. Muy bien. Muy bien, vamos a ir directamente al tema. Algo que está ahorita en boga, todo el mundo está hablando, es acerca del racismo y la discriminación, ¿ok? Fíjate que hace poco estaba hablando con un amigo, él vive en Ottawa, en Ontario, pero él nació en Montreal. De padres haitianos, nació en Montreal, es canadiense, fue primer anciano cuando tenía 20 años en una iglesia que yo pastoreé. 20 años, los viejitos no querían, no, muy joven, muy joven. Y yo le dije, ¿cómo no? Sí iba a ser el anciano. Y fue el primer anciano, Juanito. Y él me dijo, platicando de este tema de racismo y discriminación, una de las cosas que él me dijo fue, ¿sabes qué? Yo no sabía cosas de racismo y discriminación. Dice, yo crecí en Montreal. Dice, pero ahora que estamos hablando de esto, yo digo, entonces, por eso es que este me dijo esto, por eso es que me pasó eso. O sea, lo ha hecho reflexionar e identificar episodios en su vida donde ha experimentado racismo y discriminación, o que bien él ha actuado de esa manera. Así que vamos a empezar con Orville. Vamos a ir allá a Maryland. Orville, ¿qué es para ti, en tu opinión, y cada quien va a dar su opinión, qué cosa es racismo, qué cosa es discriminación? Todavía no dentro de la iglesia, pero en general, ¿qué cosa es racismo, qué cosa es discriminación? Vamos Primeramente vamos a hablar de discriminación, porque aunque los dos son fenómenos humanos, que todos lo tenemos,
la discriminación es más común y es más reconocida por la mayoría de la gente. Es tener opciones y escoger una opción sobre otra, basado en prejuicios conscientes o inconscientes. Eso es la discriminación. El racismo es un poquito más complicado, porque el racismo existe con un tema sociológico. El racismo no realmente no es algo, vamos a decir, que existe, porque todos somos de la raza humana. Que registre eso un momentito. Entonces, el racismo es un fenómeno sociológico que ha creado, que los seres humanos han creado para clasificar y para valorar o menospreciar al otro por medio de un grupo. Entonces, alguien lo clasifica o una persona merecida de privilegios o una persona que no merece ciertos privilegios por A o B razón. Puede ser por el color de su piel, el idioma que habla, etc. El racismo no solamente existe entre grupos, pero también dentro de grupos. Tú lo clasificas, por ejemplo, dependiendo de, por ejemplo, de fenómenos social, económico, los pobres contra ricos, ¿verdad? Etcétera. Pero lo que hace el fenómeno de racismo, para mí, más importante, y hay un concepto de racismo cultural, que personas creen que mi cultura es superior a su cultura. Entonces, de allí se basa el hecho de que si eso es cierto en la mente, o consciente o inconscientemente, entonces yo tengo el derecho de discriminar o de menospreciar o de valorar, ¿verdad? O dar privilegio a otra persona. Okay. No es el racismo. Perfecto, perfecto. Gracias, Orville. Vamos a ir con Joan. Joan, nosotros hemos leído en libros y cosas, pero tenemos nuestro criterio, ¿verdad? En tu opinión, ¿qué cosa es racismo? ¿Qué cosa es discriminación? El racismo es un tipo de discriminación basado en tu etnia o en tu país de origen o en el color de tu piel. Y pues la discriminación es quizás quitarle o hacer conclusiones acerca de una persona basado en alguna presuposición cultural. Es quizás cerrar oportunidades a una persona sin darle la oportunidad de conocerla, simplemente basada en cómo la persona se ve, en el color de su piel, en su origen, en su país de origen. Pero definitivamente hay un juicio basado en algo que no es real. Gracias, gracias. Me gustó la oportunidad. La palabra oportunidad es bien importante. José, vamos José, misma pregunta. En tu opinión, ¿qué cosa es racismo? ¿Qué cosa es discriminación? Yo pienso que la discriminación es algo que es más general. La discriminación es cuando pensamos que una persona tiene un valor que no es igual al valor de los demás, un valor menor por alguna de las características que tiene. La discriminación puede ser social, la discriminación puede ser económica, los ricos y los pobres. La discriminación puede ser de género, de los hombres hacia las mujeres. La discriminación puede ser hacia una discriminación que es bastante en estos momentos que nosotros podemos ver, es la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+. Es algo que lo estamos viendo en este país en estos momentos. Su discriminación puede ser por muchas razones diferentes. Cuando una persona piensa que otras personas, porque tienen características diferentes, son inferiores a ellos. El racismo es cuando viene asuntos de raza. ¿Okay? Y de esa es la manera que yo lo entiendo. Cuando tú discriminas a otra persona porque son de una raza diferente a tu raza, puede incluir también lenguajes, como dijo Orville y como dijo Joan, porque tienen un lenguaje diferente, porque vienen de otro país diferente.
creo que hay diferentes subcategorías de racismo, como el tribalismo. Aún entre nosotros los hispanos, a veces consideramos algunos grupos de hispanos menos que otros. Así que yo pienso que eso puede estar incluido en el racismo también, pero en realidad todo es discriminación, porque estamos pensando o quitándole en nuestros ojos el valor a una persona o a un grupo de personas basados en las características que ellos tienen. Sí, perfecto, gracias. Vámonos a Costa Rica. Ed, en tu opinión, racismo, discriminación, ¿qué es? Bueno, en la parte de discriminación comparto mucho lo que dice José, porque es un término ya más general, pero para mí el racismo es una ideología, porque como lo dijo Orville, todos somos la raza humana, o sea, estamos separados por etnias, pero realmente solo somos una raza, pero es una ideología que defiende la superioridad de una raza sobre otra y que por ende la separa de una tribu, la separa de la comunidad y la discrimina, porque considera a uno superior al otro. Entonces ahí se va creando la disparidad entre ciertos grupos, entre ciertas tribus, y ahí es donde las personas consideran que yo soy mejor como raza, como por mi color de piel o por mi cultura a otros. Entonces, creo que eso es el racismo, ¿no? Ya la discriminación se puede ver en diferentes áreas y hasta me atrevería a llegar hasta entre especies, ¿no? Considerar que otras vías son más importantes que otras formas de vida. Entonces, sí. Gracias, gracias. Muy bien. Vamos con Freddy, allá en México. Freddy, ¿cómo entiendes tú discriminación y racismo? Bueno, ya han dicho casi todo en cuanto a esto. Solamente voy a agregar algo que considero de forma práctica, ¿no? Para mí el racismo, discriminación es sentirte superior a los demás. O sea, es una forma de trato desigual también con los demás, ¿no? Es una marginación o una jerarquización que no debiera existir, ¿no? Es cuando un grupo de personas odian a otro grupo o a otra persona simple y sencillamente por cualidades diferentes, ¿no? O características diferentes, llámese color, llámese idioma, llámese incluso estatus económico, como bien lo han dicho, ¿no? Y me gusta pensar en esto como algo de consecuencia del mismo pecado, ¿no? Desde la misma creación, no la creación, desde el mismo, cuando el enemigo se acerca con Aníbal que le dice, seréis como dioses, le estaba dando esa opción, mira, ¿sabes qué? Tú puedes ser diferente, puedes ser mejor, puedes ser más grande. Y desde ahí viene toda esta consecuencia de racismo, algo que no debiera ser, ¿no? Muy bien, gracias, Freddy, gracias. Dale, Orville, dale. Sí, hay otro factor que necesitamos tomar en cuenta en este momento, porque el racismo se hace invisible porque forma parte de un sistema. Y eso es lo que hace el racismo más peligroso, porque es muy difícil, ¿verdad?, identificar o admitir que uno es racista sin conocer el sistema que forma parte de hacer invisible el racismo. Y voy a dar un ejemplo mío, personal. Yo fui pastor de una iglesia que se llama... Pero ¿vas a dar un ejemplo de racismo? Sí. ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? Oh. Espérame, porque para allá voy. Para allá voy, porque me gustó eso. Eso va a ser una introducción a la siguiente pregunta. So, aguántame. Pero un momentito, antes que nos vayamos allá, ¿pudiéramos dar algunos ejemplos de racismo antes de entrar en el racismo en la iglesia? Porque he notado que hay personas que son latinos, que en estos momentos que estamos hablando sobre todo acerca de la discriminación racial hacia los afroamericanos, a veces no entienden, porque dicen, bueno, nosotros los hispanos también hemos sido discriminados, esto y lo otro. Entonces como que no sé si se ponen un poquitico celosos o si a lo mejor piensan que el dolor que nosotros sentimos de ser discriminados nosotros, si nosotros reconocemos el dolor de otro, eso nos va a quitar el dolor de nosotros o va a negar nuestro propio dolor. Pero miren, rapidito para que sepamos, los afroamericanos aquí en Estados Unidos, y esto es para todos nuestros amigos que nos están viendo no solo aquí en Estados Unidos, pero más allá. Los afroamericanos, los negros aquí en los Estados Unidos han sido discriminados por cerca de 400 años. ¿Okay? Primeramente fueron traídos como esclavos. ¿Okay? Alguien fue allá a sus tierras,
los arrebató de sus tierras, los pusieron en barcos donde muchos murieron en el mar, los trajeron a diferentes partes de América. Cuando llegaron aquí, los pusieron a trabajar sin pagarles nada, siendo azotados, siendo maltratados. A veces los dueños de estas tierras y de estas plantaciones donde ellos trabajaban violaban a las mujeres al frente de sus esposos, al frente de sus hijos, los mataban. Así que fue algo que comenzó. Finalmente llegó el momento cuando se liberaron los esclavos, fueron liberados los esclavos aquí en los Estados Unidos, y también fueron liberados en otras partes de Latinoamérica y el Caribe. Y yo pienso que Estados Unidos posiblemente fue uno de los últimos lugares donde encontraron liberación. Pero después de eso hubieron otras cosas que siguieron en lugar de la esclavitud. Por ejemplo, hay leyes, las leyes de redlining, que permitían que vivieran en diferentes lugares, y si tú vivías en diferentes lugares y eras negro, tú no recibías préstamos para comprar una casa, cuando las personas blancas recibían préstamos en otras casas, de otra manera de decirlo. Los negros aquí en Estados Unidos les ha costado trabajo salir al frente porque no pudieron comprar casas, no pudieron comprar propiedades al comenzar. Los agentes de bienes raíces eran multados o podían perder su licencia si le vendían a un negro en un barrio blanco. Imagínate, o sea, la gente de bienes raíces no se quería meter en ese problema porque él podía perder su licencia si le vendía a un negro una casa en un barrio de blanco. También no tenían acceso a las mismas escuelas. En otras palabras, la educación estaba más accesible a los de raza blanca que a los de raza negra. Esas son cosas que han vivido nuestros hermanos afroamericanos aquí en los Estados Unidos. Están las leyes de Jim Crow, que creaban, a pesar de que ya no había esclavitud, había una segregación racial tremenda. Si tú eras un blanco y un negro, no se podían casar. Es decir, que era prohibido para casar, y eran hasta puestos en la cárcel, multados por este tipo de cosas. Así que son cosas que se han vivido, y hasta hace unos días acabamos de ver a un policía, y esto fue lo que trajo a la luz algo que se ha estado viviendo por todo este tiempo. Un policía poner su rodilla en el cuello de un señor negro por ¿cuántos minutos? 9 minutos fue, 7, 8, 9 minutos, y a la mitad de ese tiempo, 8 minutos, y a la mitad de ese tiempo ya el hombre no estaba ni respirando, parece que murió, y todavía estaba la rodilla arriba de su cuello. Entonces, eso es una discriminación de sistema, una discriminación que ha estado allí por mucho tiempo. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta que al mantenernos callados frente a todo este tipo de injusticias, nosotros nos convertimos parte de los que silenciosamente estamos discriminando sistemáticamente a un grupo de gente. ¿Ok? Entonces, esto es algo... Nosotros los hispanos hemos pasado por discriminaciones y las vamos a contar aquí en algún momento, creo. Pero este es algo que nosotros no hemos tenido que pasar por un tiempo tan prolongado. ¿Ok? Esto es algo que es casi único a nuestros hermanos afroamericanos aquí en este país. Eso es un buen contexto, José. Orville decía que hay un aspecto que es invisible, ¿ves? Que es ciego. Y ahí es donde escucho a muchos hispanos decir, no, pero yo nunca he experimentado eso, yo no sé qué es el escándalo, porque yo nunca he visto eso, yo me crié en tal lugar. Ese es el aspecto invisible. Y el otro es el que tú dices, José, el otro extremo es que, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no me han defendido si yo también he experimentado eso, no? Orville, ¿quieres decir algo antes de la pregunta? Dale. Sí, como afro-latino que soy, yo puedo hablar de otra perspectiva. Yo nací en la zona del Canal de Panamá. En 1902, o por ahí, los Estados Unidos fueron al Caribe a reclutar personas para trabajar en el canal, porque los franceses habían fracasado. Y porque en personas que han crecido con el mosquito de malaria, ellos tienen una resistencia contra la malaria, porque tienen, no voy a ir allí, pero por eso importaron a personas del Caribe a Panamá para construir el canal. ¿Me explico? Entonces, lo que ocurrió, yo crecí en un ambiente de discriminación, ¿verdad? De segregación.
en la zona, porque las leyes de Washington, D.C. se aplicaron también en Panamá, en ese terreno. ¿Okay? Entonces, de allí nosotros fuimos como entre dos sistemas, ¿verdad? Panamá ¿verdad? Tuvo racismo también. Ellos no los querían aceptar. ¿Ok? Cuando algunos de nuestros ancestros trataban de regresar al Caribe, ellos no nos aceptaron en el Caribe, porque ya, ¿verdad? La cultura había cambiado, etc. Entonces pasó años, décadas, antes que ellos nos dieron ciudadanía panameña. Fue creo que en los 50, los 60 por ahí, primera, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos, ¿verdad? Ciudadanía esta de los Estados Unidos o de Panamá. No nos dieron de ninguno de los lugares. Entonces estamos allí en patria, nacido en lugar, pero participando en ninguno de los sistemas allí. ¿Me explico? Entonces, Latinoamérica existe la discriminación. Sí, no. Mucha gente que vivía en el Limón, ¿verdad? Por décadas no pudieron ir a la meseta central. Gracias. Orbi, no, para mí eso es bien importante, porque muchas veces, con lo que José estaba diciendo, el caso de los afroamericanos en Estados Unidos es fuerte, pero también el caso en Latinoamérica, cuando tú empiezas a hablar de la costa atlántica, desde Belice, pero inclusive parte de México, pero desde Belice hasta Colombia, la costa atlántica es afroamericana, perdón, es de descendencia africana, afrolatina. Y en cada país donde hay presencia en la costa atlántica hay discriminación. O sea, los nicaragüenses se refieren a los costeños, así, los costeños, ¿ves? No, por mucho tiempo no se les decía nicaragüenses, sino son los costeños. Y aunado a eso, mezclados con unas tribus que se llaman de nativos misquitos, peor, los misquitos, ¿entiendes? Y eso es otro punto. Y eso es otro punto que sería la discriminación hacia los indígenas, los grupos indígenas, que también han estado discriminados por mucho tiempo desde la llegada de los españoles a Latinoamérica. Y posiblemente ya no escuchamos mucho de eso porque mataron a muchos. En el área del Caribe casi que desaparecieron completamente. Los indios taínos completamente se fueron. Pero si vamos a México vemos los aztecas, si vamos a Sudamérica vemos los incas, entre muchos otros grupos, ¿ok? Que también han sido discriminados por su manera de lucir, por su color, porque no son europeos. Correcto. ¿Ok? Porque usualmente los que hacen la discriminación son las personas que dominan. Correcto. Si yo vengo y te conquisto a ti, entonces yo tengo derecho de escribir los libros, yo tengo derecho de contar la historia, y la historia me pone a mí como el héroe, como el grande, y te pone a ti como te minimiza a ti. ¿Ok? Así que eso, nuestros hermanos de nativos de diferentes partes no solamente aquí también en Norteamérica han sido discriminados mucho, pero en todo alrededor de Latinoamérica, tremenda discriminación también para los grupos nativos. Correcto. Y hablando de eso, me llama la atención que, como lo que dijo Orville hace un momento atrás, esto del racismo o discriminación, pues tiene sus subgrupos también. O sea, dentro de un mismo grupo existe eso. Me viene a la mente, por ejemplo, esa película que sucedió del Hotel Ruanda, donde en Ruanda dos grupos del mismo color luchando. O sea, la discriminación y el racismo existe en todas partes. Correcto. Bien, ok. Ahora, este segundo round. Espérese. El colonialismo. Ay, papá. El colonialismo fue lo que perpetuó ese sistema. El colonialismo está basado en el sistema español. Entonces, esos gobernantes coloniales continuaron el sistema de colonialismo que dejaron los españoles con los indígenas y con los otros grupos. Entonces, hay que mantener esa conexión del colonialismo, ¿verdad? Sí. Al Jim Crow que estaba hablando José, ¿verdad? Fue como un puente, ¿verdad? Que
y también los líderes de los países, de las colonias, ellos tomaron el mismo patrón de liderazgo que los españoles. Correcto, Y correcto. eso duró por décadas. Por eso, hasta la isla Filipina, donde estaban los españoles, ellos basaron el liderazgo, ¿verdad? Del dictador aquel, que no le voy a mencionar el nombre, pero ellos mantenieron el mismo sistema de gobernar. Se replicó ese sistema. Exactamente. Muy bien. Miren, ahora este es el segundo round, la pregunta, aquí es donde Edgin siempre hace así, porque se va a poner caliente Edgin, ¿verdad? Ahora es que se va a poner bueno, ¿no? Porque una cosa es definirlo, una cosa es observarlo y definirlo, y después esto es como cuando en tu familia, tú sabes, en el lugar donde tú vayas hay un borracho que nadie lo quiere y después te dicen, by the way, ese es tu tío. El borracho del pueblo es mi tío. Porque ahora la pregunta que queremos hacer, esto que es tan horrible, yo voy a usar un adjetivo, discriminación y racismo es satánico, ¿ok? Ese es el adjetivo que voy a usar, es satánico. Y puedo discutirlo con quien sea, que eso es una actitud satánica. La pregunta es, ¿existe dentro de la iglesia? ¿Está dentro de la iglesia adventista? Denme ejemplos de eso. Aquí es donde vamos a autocriticarnos y vamos a empezar un poquito a crecer, ¿verdad? Porque si no nos autocriticamos, no crecemos. Si criticamos a otros, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pero cuando nos autocriticamos es cuando hay crecimiento. Así que vamos a empezar con Freddy en México. Freddy, en México la gente casi, no, aquí no hay racismo, aquí todo es Nos van a igual. borrar a Freddy. Oye, pero ¿por qué conmigo? Mire, voy a ser breve y bien preciso en esto. A lo mejor después menciono algunos otros detalles. Me gustó una expresión que utilizó Martin Luther King Jr. en una ocasión. Él dijo, los servicios de adoración siguen siendo la hora más segregada. Wow, cuando yo leí eso, escucho eso, los servicios de adoración siguen siendo la hora más segregada. Dentro de la iglesia, tristemente existe mucha discriminación y mucho racismo. Basta ver solamente a los ricos versus pobres, ¿no? Hay que ver a los apuestos versus los menos agraciados físicamente. Dentro de la iglesia, ver a los nacidos dentro de la iglesia versus los que se convirtieron después. Es cuestión de ver a los puritanos o santos versus los liberales y los pecadores, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia existe mucho eso. Es más, en el área juvenil, que me tocó trabajar por 8 años en ello, ver a los jóvenes sin experiencia versus adultos con experiencia, ¿sí? Y con un racismo o con una tremenda aversión unos a otros, ¿no? Déjenme les cuento esta anécdota bien breve. Hace unos años atrás estaba en una iglesia y había un líder ahí muy reconocido de la iglesia que no concordaba mucho con mi liderazgo. Él me lo hacía sentir. Y en una ocasión yo le dije a él, le abrí mi corazón, le dije, oiga, mi hermano, digo, ya creo que ya debiéramos de dejar esas luchas de poder que hay aquí dentro de la iglesia. Y él me voltea a ver y me dice, pastor, yo no veo luchas de poder aquí en la iglesia. Ya déjese de esas cosas. Y yo me quedé, bueno, no platico más con él sobre esto. Pero unos meses después me encuentro, entre las cosas que están ahí en la oficina pastoral, una carta que ese mismo hermano había enviado a la junta un año antes. Yo no era pastor ahí, pero un año antes le mandó esa carta él a la junta y la carta decía, era renuncia a su cargo como anciano por las luchas de poder interminables en esta iglesia. Wow, yo me quedo. Existe mucho racismo dentro de la iglesia y mucha desigualdad. Y tristemente es algo que debiera erradicarse. Ahora, Freddy, pero vamos a ir directo, vamos a hablar directo. En México, yo viví en México, yo trabajé en México y a mí en México, tú sabes, cuando me nombraron director de jóvenes, amigos míos se acercaron y me dijeron, ¿cómo tú, que naciste en Nicaragua, eres director de jóvenes aquí en México?
debo de confesar que fue la minoría, que la gran mayoría son amigos míos, gente que me animó. Pero dentro de la iglesia, ¿cómo se trata a los indios, que se dice en México, los inditos, ¿no? Porque cuando tú quieres ofender a alguien en México, tú le dices, indio, este indio, ¿qué me va a enseñar a mí? Este indio ignorante. Esas actitudes que existen en México, en la sociedad mexicana, ¿existen dentro de la iglesia? Totalmente. Sí, claro. Mira, me tocó estar en una cuadrienal donde se hacen los nombramientos y quedó una persona que no era mexicana como presidente. Yo esa ocasión quedé como director de jóvenes. Oiga, el comentario en cuanto se votó eso, ¿cómo es que viene uno que no es de México para dirigir esto aquí? ¿Cómo, qué nos va a enseñar? ¿Qué es esto? Y yo me quedé, wow, dentro de la iglesia existe eso. Correcto, correcto. Ese es el tío borracho que hay, ¿verdad? El tío borracho. Vamos a ir con Ed. Vamos a ir con Ed allá a Costa Rica. Ed, yo quiero que hables un poquito, porque tú experimentas, tú tienes una página de memes adventistas que me hacen reír y hacen reír a mucha gente. Yo puedo decir que la mayoría de la gente que visita tu página lo disfruta, pero hay personas, yo he leído unos comentarios que son ofensivos, son súper ofensivos, son gente, yo diría tóxica, esa es la palabra, ¿no? Porque yo veo que tienen unos asuntos personales contra ti. ¿Existe ese tipo de discriminación, qué le diremos, virtual o generacional, porque tú eres joven? Dime, ¿qué tú has experimentado? Mira, primero quiero tocar un punto porque es que yo crecí en 5 culturas diferentes, pero yo nací primeramente en Bolivia, en una época donde en los 90 llevaron varios misioneros peruanos a Bolivia y muchos de los hijos de esos misioneros nacieron en Bolivia, pero a nosotros nos tocó ver cómo se discriminaba a nuestros padres por ser peruanos estando en Bolivia, ¿no? Uy, Mi padre tenía cargos administrativos altos y veíamos cómo los iban bajando hasta buscar la manera de sacarlos del país, ¿no? Y muchos de ellos tuvieron que volver a su país o ir a otras divisiones o asociaciones. Entonces sí crecí en ese tema, ¿no? Y eso es la parte del racismo, ¿no? De ver a otra persona que tal vez no es mi raza, ¿no? O tal vez no nació. Y de hecho, Bolivia y Perú son muy iguales, pero aún así existía ese choque, ¿no? Pero por otro lado, la parte de la discriminación de la que usted me habla, la vengo viendo desde hace mucho. Por el hecho de que somos una iglesia mundial y aún así hay muchas diferencias de culturas y no nos aceptamos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, que alguien catalogue la música gospel de música satánica, ¿cómo eso queda con la comunidad afroamericana? O sea, que representa tantas cosas esa música. Y entonces nosotros decimos, pero es que la única música santa es la música barroca del siglo XVI y solo eso los himnos. Y nosotros decimos, pero es que no te puedes mover con el cuerpo, no puedes, y estás castrando a toda una cultura, o sea, a todo un pueblo que tiene todo un background en su música de por qué la cantan con esa pasión. Hay una historia grandísima atrás del gospel, ¿no? Entonces, ver cómo ciertos líderes aún muestran su rechazo hacia ciertas formas de adoración, ciertas formas y estilos musicales, es realmente altamente discriminativo y están criando una generación que se acostumbra a criticar. Por eso en la página donde estoy creando contenido, la gente se siente en la libertad de criticar, porque hay líderes que están formando a otras personas que no son tan santos como ellos o que no buscan los estilos tradicionales o que no piensan como ellos, ¿no? Entonces, eso se está perpetuando terriblemente y lo vemos a todo nivel latinoamericano y me atrevería a decir que es en el continente americano, de hecho. gracias, gracias. Y es verdad, Ed, eso existe. Voy a ir con Joan. Joan, tú eres una dama, tú eres una mujer dentro de la iglesia, eres líder, estudiaste teología. Dinos, ¿existe discriminación de género? O sea, contra damas, hombres versus mujeres. ¿Es verdad eso? ¿O eso es un escándalo, un invento de alguna gente en Norteamérica? ¿Existe? ¿Qué me dices tú? ¿Cuál es tu experiencia? Definitivamente existe la discriminación entre los géneros y diría yo que la he experimentado más fuerte entre los grupos hispanos, entre lo que yo diría mi propia gente. Son las personas que me han hecho sentir más como a la esquina, minimizada, no aceptada. Pero antes de hablar de eso, hay algo que quería mencionar que creo que es otro nivel de discriminación, que quizás es incluso más peligroso, porque dentro de la iglesia sí hay personas que quizás no me caes bien porque eres de tal país y yo tengo esa actitud, pero hay personas que no, hay personas que realmente quieren
demostrar amor y quieren hacer las cosas bien. Y lo que yo he notado es que a veces, especialmente aquí en el área de Florida, que hay mucha diversidad, muchos países representados, pero siempre hay ciertos países que tienen representaciones mayores en las iglesias. Entonces, tú comienzas a ver que la comida que se sirve, los programas que se hacen, la música de Navidad que se elige, es toda basada en ese país mayoritario. Y los otros países que quizás tienen una familia del país X, 2 familias del país Y, no son tomadas en cuenta. Y aunque ellos dirán, no, pero nosotros los amamos, no. La cuestión es que el amor no es solamente algo que se dice, es algo que se tiene que practicar y se tiene que ser intencional. No simplemente puedes decir, no somos una iglesia que discrimina porque no los trates mal. Tampoco les estás dando un lugar inclusivo. Y yo creo que a veces he visto, es que pasa exactamente como pasa en la sociedad. Bueno, pero teníamos una canción de tu país hace 3 años en el programa de Navidad y una vez al año hacemos una comida de tu país y hacemos el programa donde se representan las Américas. Yo diría, no es suficiente, porque yo estoy yendo a esa iglesia, ellos están yendo a esa iglesia todos los sábados del año, todos los miércoles, todos los programas. Y sentir que mi iglesia, mi familia, solo me toma en cuenta una vez al año, es otro nivel de discriminación que yo creo que necesita decirse, porque es muy, muy peligroso. Es lo que hace que la gente se vaya de la iglesia. Cierto, muy cierto. Estás hablando cosas prácticas de todos los días. Pero Joan, en el aspecto de ser mujer, ¿sí has enfrentado eso? Sí, por supuesto. Acá en la Florida, quizás no, sin hablar de mucho detalle, pero me pasó una vez algo que hasta, no sé si me hizo sentir más mal o me hizo sonreír porque fue bastante abierto. Estábamos en un programa donde había muchas iglesias y recuerdo que había otro capellán que trabajaba conmigo, la persona que estaba, el pastor de hecho, que estaba como dirigiendo la actividad, pues me conoce de hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que él estaba dándole la bienvenida a las personas, dándole la bienvenida a los pastores que estaban apoyando la actividad y dándole la bienvenida a los capellanes que estaban apoyando la actividad. Y recuerdo que yo estaba sentada no muy lejos de este otro capellán y él le dice, y bueno, muchísimas gracias a los capellanes que están acá, como el capellán fulano de tal. Y él me estaba viendo y como que yo estaba pintada en la pared. O sea, si él no me hubiera conocido, yo digo, pues no me conoce, no hay ningún problema. Pero sí, de verdad que como que uno trata, tú sabes, de sonreír y decir, bueno, yo te puedo hacer mi trabajo, independientemente lo estoy haciendo hacia Dios. Pero esas cosas te caen como, no sé, como ácido, como cuando tú te quemas con la estufa. Y tú dices, bueno, mis ojos en Dios y sigo adelante, pero son cosas que te quedan. Que definitivamente te marcan. Recuerdo, me invitaron una vez a predicar a una iglesia y el pastor de la iglesia pensaba que yo era médico porque trabajaba en el hospital. Y cuando llegué me dice, doctora fulana, y yo le digo, no, yo no soy doctora, soy capellán. Entonces él estaba viendo cómo me iba a presentar a la iglesia. Y entonces, pues cuando me fue a presentar a la iglesia, nunca me voy a olvidar, fue de verdad jocoso. Él decía, y bueno, la oradora de esta mañana es la y como que tragaba saliva, no podía decirlo. No hay categoría, no hay categoría. La hermana Cornejo. Y yo dentro de mí, yo decía, bueno, pues sí, soy su hermana en Cristo y sí, mi apellido es Cornejo. Pero bueno, son cosas que suceden, sí sucede. Gracias por compartir, Joan. Son cosas reales, son cosas que existen. José, vamos contigo, José. Tú tienes un privilegio, yo siento que es una bendición, estás trabajando en la división norteamericana que tiene representantes de todo el mundo, la división norteamericana, y a veces, como te digo, siempre dicen, no, pero en la iglesia nosotros no somos así, esas cosas no existen, yo no me puedo relacionar. José, ¿existe discriminación y racismo en la iglesia adventista? Desafortunadamente sí existe. Y como pastor y como líder a nivel de la división, a nivel continental de la iglesia aquí en Norteamérica, yo lo he experimentado. Y te puedo decir una cosa, que como un latino, como un hispanoamericano aquí en los Estados Unidos, me doy cuenta que algunos de nosotros tenemos que trabajar
el doble o el triple más fuerte que los demás para poder ser considerados para hacer alguna de las cosas que hemos llegado a hacer. Estoy agradecido a mi iglesia por las oportunidades que he tenido, pero hemos tenido que trabajar muy duro en algunas ocasiones para llegar a esto. Aunque uno no trabaja para llegar a esto, uno trabaja para servir al Señor, pero es mucho más difícil, es mucho más difícil. Y capaz que eso comience a cambiar, pero es mucho más difícil que personas que están haciendo un gran trabajo, que un hispano sea notado antes que las personas de otros colores. Me estoy haciendo claro. Pero habiendo dicho eso, déjeme decirte, la discriminación en la Iglesia Adventista existe en práctica, no en nuestra teología y no en nuestras, bueno, a lo mejor en las pólizas también, pero no en nuestra teología, no en lo que nosotros decimos. Por ejemplo, tenemos nosotros como parte de nuestras creencias fundamentales, tenemos 28 creencias fundamentales en la Iglesia Adventista. La creencia fundamental número 14 deja bien en claro que el cuerpo de Cristo está formado por cada nación, cada raza, cada lengua y cada pueblo. Es decir, que en nuestras creencias fundamentales nosotros somos bien inclusivos racialmente. ¿Ok? Cuando vamos a qué ha dicho nuestra iglesia oficialmente, tenemos unos pronunciamientos oficiales y me gustaría mencionarles uno que se hizo en el año 1985 en New Orleans, en la Asociación General, la sesión de la Asociación General de New Orleans, una declaración oficial donde dijo, allí la Iglesia Adventista dijo, la discriminación racial es un delito en contra de nuestros semejantes. Eso es nuestra iglesia hablando, un pronunciamiento oficial acerca de racismo. Es un delito en contra de nuestros semejantes que fueron creados a la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces dice, por lo tanto, el racismo es realmente una herejía y en esencia una forma de idolatría, ya que limita la paternidad de Dios al negar la hermandad de toda la humanidad y al exaltar la superioridad de una raza. ¿Ok? Eso fue ese statement. Hace unos días atrás, después de la muerte de George Floyd, la Iglesia Adventista en Norteamérica hizo un pronunciamiento bien fuerte. Déjame decirte algo. Cuando llegué a la división norteamericana varias veces, porque han habido en los últimos 4 o 5 años, pienso que ha habido como un resurgimiento no del racismo, sino de la facilidad de expresarlo sin tener consecuencias. En otras palabras, yo pienso que el racismo siempre estaba allí, pero estaba un poco callado, porque la gente se daba cuenta que no era algo bueno hacerlo, pero de pronto como que alguien les dio permiso para poder ser racistas sin consecuencias. Entonces, me recuerdo que desde que llegué a la división norteamericana, bueno, desde antes, porque siempre he tratado de ser un pastor y un líder en el lado profético de la Iglesia Adventista. Y cuando hablamos de ser proféticos, usualmente como adventistas pensamos en fechas. Pusimos fechas y eso. Nosotros nos hemos quedado con el lado de las fechas, de las profecías, pero nos olvidamos que el don profético a través de la Biblia incluía cuando un profeta iba y se paraba delante de un rey y le decía, lo que estás haciendo está mal, estás maltratando a la gente, estás haciendo cosas que no están bien. Eso es ser profético también. Entonces, como adventistas pensamos que nuestro don profético se limita a fechas. Pero en la Biblia las fechas, el don profético tiene menos que ver con fechas y tiene mucho más que ver con hablar con autoridad y con una voz clara moral a la gente que está arriba, a la gente que está encargado, al poder, con hablarle verdad al poder. ¿Ok? Entonces siempre lo he hecho. Entonces me recuerdo que al llegar a la iglesia, aquí a la división norteamericana, varias veces hice algunos pronunciamientos en contra de algunas cosas que estaban pasando. Algunas personas lo toman como política. Pero si vemos a nuestros pioneros de la iglesia adventista, cuando la iglesia estaba siendo fundada, el primer presidente de la iglesia, de la conferencia general, John Byington, fue una persona, era un abolicionista en contra de la esclavitud, formaba parte de instituciones que estaban en contra de la esclavitud y era de una manera bien activa. Estaba en contra de la esclavitud, se demostraba en contra de ello. La hermana Elena White fue una de las que dijo, esa ley que dice que hay que regresar a los esclavos a sus amos, esa ley no hay que obedecerla. Ella mandó a los hermanos adventistas a desobedecer una ley federal. ¿Okay? Entonces me recuerdo que varias veces hice algunos comentarios en las redes sociales y en cierta ocasión cuando
cuando murió Fidel Castro en Cuba, me entrevistaron en una estación aquí que es muy escuchada, la estación de radio WGTS 91.5. De aquí es adventista, pero es muy escuchada en todo el área de Washington, D.C. Y varias veces vinieron a mí algunos de las personas y me dijeron, eso no se hace, José, eso no se hace. Nosotros los adventistas no nos metemos en eso. En otras palabras, quédate callado ante la discriminación, quédate callado ante los dictadores, quédate callado. Hasta que un día el presidente, el pastor Dan Jackson, me dijo, José, haz lo que tú sientes que es lo correcto. ¿Ok? Pero existió eso por un tiempo y ahora, después de la muerte de George Floyd, la Iglesia Adventista en Norteamérica hizo un pronunciamiento donde dice, instamos a todos los miembros de nuestra iglesia a considerar en oración cómo interactúan con todos en sus comunidades. Y escucha esto, esta fue la parte que yo digo, wow, estamos cambiando, estamos aprendiendo como iglesia. Y les pedimos que hablen en contra de la injusticia y el odio, tal como lo hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra. En otras palabras, yo pienso que con esto que está pasando en estos días, la iglesia está creciendo. Y yo espero que esto nos ayude. Antes alguna gente decía, no hay que mantenerse callado. Ahora estamos diciendo abiertamente, cuando vemos algo que está mal, debemos decir algo acerca de eso. Así que sé que ha habido, y que hay, pero tengo fe y tengo esperanza de que va a mejorar. Okay. Gracias, José. Orville, vamos contigo. La pregunta es esa. ¿Existe el racismo, la discriminación dentro de la iglesia? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ahora voy a la teología. Cuando alguien se bautiza, ¿verdad? Su humanidad no se permanece en las aguas del bautismo. Antes que yo me bauticé, era heterosexual, por ejemplo. Después de que me bauticé, todavía soy heterosexual. Mi humanidad no se queda en el agua. Y cuando José dice, bueno, qué pena que existe. Bueno, para mí no es pena, para mí es parte de nuestro humanismo. ¿Me explico? De ser humano. En todo el mundo existe esto porque somos humanos. ¿Me explico? Y entonces el problema es que nosotros vivimos como si somos seres divinos. Cuando Cristo estaba en esta tierra, no había duda que era ser humano. La duda era si era divino. Pero nosotros tenemos la apariencia de divinidad, que todo es perfecto, pero en realidad somos humanos. Y porque somos humanos, la sed de poder que tienen los otros seres humanos, nosotros no estamos exentos de eso. ¿Me explico? Entonces, para mí es una realidad humana. ¿Me explico? Cuando Joana estaba hablando de la comunidad mayoritaria de una iglesia, por ejemplo, de un grupo cristiano, yo prefiero usar una palabra un poquito más fuerte, ¿verdad? Que el grupo dominante. Para mí esa palabra es más apropiada, porque estamos hablando de poder y de establecer la sed de poder. Ahora, cuando hablé de los españoles llegando, y del colonialismo, etc., hay un guión que está, ¿verdad?, bajo todo esto, que uno tiene que discernir. Un guión que yo lo llamo, y Rudy hemos tenido conversación de esto también en el pasado, el eurolatrismo. Eurolatrismo. Cuando escucho a José hablando de la idolatría, yo pensé en la eurolatría. Y la eurolatría está basada en el principio de superioridad de los europeos sobre todos los otros grupos étnicos, y yo lo veo como un grupo equivalente, porque ellos son euroamericanos, eurolatinos. Yo soy afro-latino.
¿Me explico? Entonces estamos en el mismo nivel. En el mismo nivel. Entonces, eso es ese poder. Eso es normal. Hasta los discípulos lo tuvieron. ¿Me explico? Y quería leer este versículo aquí. Si me da el permiso de leer este versículo. En Lucas capítulo 22. Comenzando el versículo 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa. Power struggle. Poder, sed de poder. Sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En otras palabras, Cristo diseñó una iglesia distinta, totalmente opuesto, ¿verdad? Un sistema diferente. Racismo del mundo. ¿Qué fue? Un sistema diferente. Completamente diferente. Completamente lo opuesto. ¿Podría hacer una ilustración ahora? Vamos, ayúdenme por favor a hacer esta ilustración. Tomen su dedo. El dedo que se apunta. Tómelo por favor. ¿Me explico? Hazlo por la dirección del reloj. La dirección del reloj. Póngalo arriba. Esa es la dirección del reloj, ¿verdad? ¿Lo ven? Tome el mismo dedo en esa dirección, bájalo, ¿verdad? Despacio. Bájalo despacio. Bájalo despacio. ¿Okay? Y venlo ahora. Está contra la dirección del reloj. ¿Lo vieron? En la misma moción, pero la dirección se divide. Si uno está... Orville me tiene confundido. Okay, vamos a tratar, está confundido. Vamos a tratar. Véalo, arriba, véalo, la dirección donde va el reloj. ¿Vea? Ok, ya. Tenga esa dirección, no cambie. Y bájela ahorita, bájela Sí. y lo ve, está contra la dirección. Correcto. Está Entonces, correcto. Cuando lo veo en el contexto del techo, lo estoy haciendo en la dirección del reloj, en el contexto del techo. Sí. Pero cuando vengo aquí abajo, le estoy dando al revés. Al revés. Sí, la dirección contraria. ¿Ok? Entonces, cuando uno está... José, ¿ya lo entendió, José? Ya lo entendí. Joan todavía está tratando. Pero sí. Okay. Trate. Entonces, cuando uno está con poder, no sin poder, y mirando a los que tienen el poder, uno ve la vida, la misma emoción en forma completamente distinta. Cuando uno está en poder y está viendo los que no tienen el poder, uno ve la misma, ¿verdad? La misma emoción a reversa. Me estoy explicando entonces. Entonces, teniendo poder, enciega a la gente. Y no ven la vida lo mismo en los que no tienen poder. Ese es el punto. Lo ven contrario completo. Entonces, el poder de encegar a la gente, ese poder es el poder. Tiene el poder. Cuando uno está, no ve la vida completamente distinta. Wow. Entonces, y el eurolatrismo, la adoración de la cultura europea, como música ideal, culto ideal, ¿verdad? Entendimiento de la Biblia ideal, etcétera, está a la base del problema. Porque hasta los ángeles en el cielo, ¿verdad? Son eurolatros o enolatros o lo que sea, no sé cómo decir la palabra, ayúdenme. Entonces, cuando uno ve las fotos, ¿verdad? Del cielo, los banquitos están ahí arriba, los europeos. Y el resto de nosotros estamos abajo. ¿Me explico?
Me explico, No hay ángeles, no hay ángeles hispanos, no hay ángeles hispanos, puros ángeles europeos. Sí. Sí hay un amigo mío, un pastor ahí en Nueva York, alguien le dieron una pintura con su mamá y su abuela que han muertos, esperando la segunda venida, y te lo juro, el ángel que le iba a llevar al cielo, él era latino. Amén, amén, amén. Amén. Mira, entonces, fíjate, hay una cosa bien importante aquí, porque lo que Orville está mencionando, esto de eurocentrismo, si le podemos llamar, está bien infiltrado en la iglesia adventista porque nuestros pioneros eran de ascendencia europea. Eso no lo podemos cambiar. O sea, el primer misionero que llega a México es Salvador Marchisio. Marchisio era un sastre de ascendencia italiana. Tremendo hombre, fíjate, un sastre en Nueva York. José vendió todo, vendió su shop de sastrería, compró libros de la hermana White y se fue a México y trajo el adventismo a México. Y amén, México agradecido, ¿no? Pero con el mensaje adventista trajo su influencia europea, ¿verdad? Su teología, su manera de entender liderazgo, ¿ves? Liderazgo europeo dentro de la iglesia adventista. Yo conozco al primer presidente de Unión Mexicano, imagínate, si ese hombre está vivo y yo lo conozco, ¿qué quiere decir? Que eso acaba de pasar, porque todos los presidentes de Unión eran americanos. Y los mismos mexicanos se sentían orgullosos. El pastor Taylor, el pastor Walsh, que tuvieron un apellido americano, ¿entiendes? Era un orgullo tremendo. Como a veces existe orgullo en algunas iglesias si alguien es europeo, ¿ves? ¿Me explico? Entonces, hay una necesidad de ir otra vez a la Biblia, de reconstruir en realidad nuestra teología de liderazgo específicamente, porque nosotros somos víctimas del mismo sistema, ¿no? Yo hablaba con José la otra vez, José y yo tuvimos una plática donde hablamos de las conferencias regionales y nosotros reconocimos, José, que aún dentro de las conferencias regionales, para los que no saben, son conferencias que se formaron para negros americanos, hay racismo también, porque hay hispanos, dijimos, ¿verdad? Hay pastores hispanos con capacidad tremenda que nunca pueden ser presidentes, porque hay una póliza que dice que si no eres de ascendencia negra no puedes ser presidente en una conferencia regional. Pólizas, ¿verdad? Entonces, hay ese asunto ciego e invisible, como Orville mencionó, que ¿cómo reconozco si yo soy racista? ¿Ves? Si yo también discrimino gente. Y yo creo que esa es una retrospectiva espiritual. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a reconocer eso y ver que yo también manifiesto esas tendencias. Entonces, con eso, la última pregunta es, ¿qué podemos hacer como iglesia, como miembro de la iglesia, a la persona que me está escuchando, como pastor, como líder local? ¿Qué puedo hacer? Mucha gente está hablando de protestas. José, yo sé que tú has participado en protestas, no solamente después de George Floyd, inclusive desde antes. Tú protestaste en Nueva York contra la violencia con pistolas, con armas, y reuniste jóvenes y fueron los noticieros. O sea, la protesta es algo que podemos hacer, aunque mucha gente lo está criticando, José. Hasta han sacado una teología en crítica contra las protestas, ¿no? Dentro del adventismo. Pero además, la protesta, ¿qué más podemos hacer? Porque la protesta no es la única opción. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar? Bueno, no para cambiar, pero para contrarrestar esta influencia satánica, ¿eh? Así que vamos a empezar contigo, José. Vamos a empezar contigo. Dale, José. Bueno, mira, pienso que hablar es muy importante. Y cuando hablo de hablar, ahí se incluye la protesta, ahí se incluye ponerle cosas porque la protesta no es solamente salir a la calle con un cartel. La protesta puede ser a través de tus acciones, la protesta puede ser a través de lo que tú escribes, la protesta puede ser a través de las redes sociales. A veces suena como una palabra un poco violenta, pero en realidad la protesta pacífica es algo a los cuales nosotros tenemos derecho, no solamente como seres humanos, sino como cristianos también. Nosotros tenemos derecho a expresar nuestra opinión. El Señor nos ha creado con una mente, el Señor nos ha creado con una individualidad. Así que nosotros no tenemos que ser personas que pensamos que estamos forzados a pensar como los demás. Nosotros tenemos, algunas personas por ahí se han puesto a hablar en contra de
la protesta y eso, como si eso fuera teología de la liberación. ¿Ok? Y no se dan cuenta que lo que estamos hablando como adventistas y como cristianos es algo que es pacífico, lo cual es completamente, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a tener una opinión diferente. Pasó entre los discípulos de Jesús y Jesús lo permitió. Pasó entre los apóstoles en la iglesia temprana y la iglesia creció como resultado de eso. Y yo creo que si nosotros amamos nuestra iglesia, por ejemplo, yo tengo hijos, adolescentes, un hijo de 15 años, otro de 13. Algunos de ustedes tienen hijos de esa edad. Jen casi que tenía 15 años hace unos días atrás, así que él entiende. Yo sé que Joan está también en estos momentos con muchachitos jóvenes. Entonces, cuando yo estoy en desacuerdo con ellos, yo no, para mantener la paz, yo no me quedo callado. Cuando yo estoy en desacuerdo con ellos, yo les dejo saber lo que yo pienso que es correcto. Ahora está pasando algo bien interesante, ahora que ellos son teenagers, que son adolescentes. Cuando ellos están en desacuerdo conmigo, ellos me dicen a mí lo que ellos piensan que yo estoy haciendo mal. Y al principio me sentía, hasta hace un tiempito atrás me sentía como, bueno, yo soy el papá y ustedes son los hijos. Yo tengo derecho a hacer lo que a mí me da la gana y ustedes tienen que... Pero poquito a poco estoy notando que yo tengo que ponerle atención a lo que ellos me están diciendo también. Así que como iglesia, la Biblia dice que hay sabiduría en el consejo de muchos. Como iglesia tenemos derecho, como miembros de la iglesia, como líderes de iglesia, como personas que son parte de este cuerpo de Cristo, tenemos derecho a decir nuestra opinión y ayudar a la iglesia. Así que no estamos tratando, y no solamente a la iglesia, sino fuera de la iglesia también a nuestras comunidades. Así que, número uno, hablar. ¿Ok? Número uno, hablar. Número dos, tratar de ponerme en los zapatos de las demás personas. ¿Ok? Me he tratado de poner en los zapatos de hermanos blancos. Hace años atrás la iglesia en Norteamérica era blanca, completamente de descendientes de europeos, ¿no ves? Entonces, ahora de pronto está cambiando. Entonces me pregunto, ¿cómo me sentiría yo si de pronto toda mi familia lucía exactamente como yo y ahora veo que lucen de todas maneras diferentes? A lo mejor me sentiría un poquitito, no sé si intimidado, me sentiría como que se nos está yendo esto de las manos. Tengo que entender eso. Hay un libro que se llama White Fragility, la fragilidad blanca, que es un libro muy importante para leer en estos momentos. Pienso que, y con mis compañeros de origen europeo hemos estado hablando de estas cosas para ayudarnos. Mirar y sentir cómo se sienten mis hermanos negros. Ok, tratar de ponerme en sus zapatos para poder ser de bendición en vez de ser una persona que está... y a la vez recordarnos de algo. Yo pienso que va a llegar el tiempo cuando las personas de origen hispano, latinoamericano, los hispanos en Norteamérica posiblemente lleguen a ser cerca de una mayoría. En estos momentos somos como un tercio. Los latinos en Norteamérica somos como un tercio. Los afroamericanos son como un tercio, una tercera parte, y también los americanos. En estos momentos no hay mayoría ya en la Iglesia Adventista en Norteamérica. La Iglesia Adventista en Norteamérica está formada de muchos grupos y muchas tribus y muchos pueblos. Aquí en Norteamérica somos un microcosmo de la Iglesia mundial. ¿Ok? Tenemos gente de todas partes aquí en Norteamérica y eso hace a Norteamérica un lugar maravilloso para ministrar. ¿Ok? Porque de aquí se puede ministrar al mundo a través de nuestras familias y las personas que nos escuchan. Así que ponernos en los zapatos de los demás para que los podamos entender. Pero otra cosa que como iglesia debemos hacer, el liderazgo de nuestra iglesia debe comenzar a lucir como nuestra iglesia. ¿Ok? Y yo pienso que como líderes debemos darnos cuenta de eso. Es hora ya de que si hay una tercera parte de nuestra iglesia que son descendencia europea, que es una tercera iglesia luzca europea, del liderazgo de nuestra iglesia luzca europea. Pero si hay una tercera parte de la iglesia que es afroamericana, yo pienso que es hora de que una tercera parte del liderazgo de la iglesia sea afroamericano. También pienso que si hay otros grupos asiáticos y otros grupos que forman parte de un 10% de la iglesia, pienso que un 10% del liderazgo debería lucir así. Y si una tercera parte es latinoamericano, hispanoamericano, debería también haber una buena representación hispanoamericana. Yo pienso que la iglesia va a crecer. Y una cosa, no estoy hablando acerca de poner gente en lugares que no están calificados para hacerlo. ¿Ok? En otras palabras, simplemente porque tú eres hispano, tú no deberías tener un puesto de liderazgo si tú no estás calificado para hacerlo.
¿ok? Pero lo que pasa es que vemos que hay muchas personas calificadas para hacerlo, que en ocasiones no se les toma en cuenta porque simplemente no son, porque son de ese grupo étnico. ¿Me estoy haciendo claro? Estoy tratando de ser bien. Entonces, pienso que como iglesia debemos hablar para arreglar lo que está mal, debemos ponernos en los zapatos de los demás para poderlos entender y debemos actuar. Y parte de actuar es que nuestro liderazgo debe lucir como nuestra iglesia. ¿Ok? Eso yo pienso que es muy interesante. Tú vas a una iglesia donde todos los que asistentes son negros y todos los que están en la plataforma no son negros. ¿Ok? Eso es un problema. ¿Ok? Cuando los esclavos y toda la gente que trabajaban eran negros y los jefes todos no eran negros. ¿Ok? Entonces, eso en nuestra iglesia está cambiando y debe seguir cambiando. Fíjate que, gracias José, en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, Jesús siempre, en mi impresión, estaba tratando con asuntos de discriminación y racismo. Por ejemplo, yo estaba platicando con Freddy, cuando él habla con la samaritana, él está abordando un tema de racismo, ¿ves? Pero aprovecha y hace evangelismo. José, esto es importante, ¿oíste? Cuando habla con la sirofenisa, ¿te acuerdas? La mujer sirofenisa, y que es un asunto de racismo, que Jesús le dice, los perros no pueden comer, hace evangelismo. Cuando habla con Nicodemo, es una discriminación contra los fariseos, hace evangelismo. O sea, cuando corre a la gente del templo, hace evangelismo. Entonces, esta es una oportunidad ideal, cuando estamos hablando de racismo y discriminación, para no ser negligentes y olvidar evangelismo. Dale, José. Mira, escuchamos mucha gente que nos dice que, pastor, eso de estar nosotros hablando acerca de la discriminación racial y eso es ¿cómo nos dicen? Es una distracción. Una distracción del evangelismo y del mensaje de los tres ángeles. Pero yo quiero hacer algo bien claro. Si nosotros no estamos dispuestos a ponernos al lado de esa gente que están siendo discriminadas, a abrazarlos, si nosotros no estamos dispuestos a defenderlos, ellos nunca van a estar dispuestos a ser parte de nuestra iglesia. Así que deberíamos defenderlos porque son hijos de Dios, no porque queremos que vengan a la iglesia. Debemos hacer lo que está bien, no importa lo que pase, pero los que piensan que esto es una distracción de evangelismo, tú nunca lo vas a poder alcanzar con el evangelio si no lo puedes defender y tú demuestras que ellos y sus familias no te preocupan. Y los que se pasan hablando del mensaje de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles comienza diciendo que es para toda nación, para toda tribu y para todo pueblo, lo que quiere decir que no puede haber discriminación si creemos en el mensaje de los tres ángeles. Así que así de simple. Esto no es teología de la liberación para aquellos que han pasado escribiendo basura por ahí, teólogos de agua dulce, que dicen que son teólogos, pero no le encuentro la teología. Parece que están defendiendo más a un líder político que hablando de lo que dice la Escritura. Quiero decirlo bien de claro así. Eso no es teología, mi querido hermano, mi querido brother. Devuelve esa credencial de teología, que tú no eres un teólogo si eso es lo que estás haciendo. Así de simple, ¿ok? El mensaje de los tres ángeles no tiene lugar para la discriminación racial, ¿ok? Es para todo pueblo, para toda tribu y para toda lengua. Y el evangelismo, nosotros queremos ganar a todos. Y si los queremos ganar a todos, no podemos ignorar sus necesidades. Si estamos sordos, sordos a sus necesidades, las palabras de nosotros van a ser mudas para ellos, no las van a poder escuchar. Gracias, José. Gracias. Viste, Ed, ya se puso bueno, Ed, ya viste. Ed, vamos contigo, Ed, allá a Costa Rica. ¿Qué podemos hacer? Tú representas una generación de jóvenes, ¿ves? ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los jóvenes? Yo ya no soy parte de esa generación, pero ¿qué pueden hacer los jóvenes? Antes de contestar, nada más quiero decir que a mí me gustaría que José fuera mi pastor. Eso es algo que quiero decir de una vez. Porque me siento identificado, ¿me entiende? Y ¿saben? Esto que hablamos, no, porque es que nos representa porque esto que hablamos de acerca de teología y de historia, o sea, no es que lo estamos desarrollando, es que ya éramos así con los pioneros. O sea, ya lo había mencionado José, John Byton, el primer presidente de la Conferencia General de los Adventistas, tenía un hermano que se llamaba Anson Byton. Él le escribió a Urias Smith una carta, porque Urias Smith era uno de los presidentes de las editoriales,
Y él decía que no había que tocar los temas de esclavitud, que había la segunda venida para actuar. Y Anson Byton le dice, no, no puede ser, tenemos que actuar ya. Y ahora cuando vemos eso años adelante, nos damos cuenta que tenía razón, teníamos que actuar, no podíamos esperar simplemente la segunda venida. Y J.N. Andrews también conecta el mensaje de los tres ángeles y conecta Apocalipsis 13 acerca de la bestia de dos cuernos que parece cordero, pero habla como dragón, y lo conecta con la lucha social, con el activismo, con la pelea. O sea, esto es nuestro, estas son nuestras raíces. No es que nos los inventamos, no es que lo estamos desarrollando ahorita en el 2020 o porque sucedió la catástrofe de George Floyd. Eso es nuestro, o sea, nosotros nacimos con ese movimiento de la igualdad, nacimos con la lucha de los derechos. Ahí yo tengo documentos donde hicimos peticiones a Abraham Lincoln y al Congreso como adventistas para luchar en pro de la igualdad. Entonces, esto es nuestro. No sé por qué lo estamos olvidando. Y para mí, la forma de alcanzar a la gente es realmente contando nuestra historia, volviendo a nuestras raíces, decirles quiénes fueron nuestros pioneros, cómo lidiaron con esto. Eso es como volver a contar a la gente porque no les están diciendo. Anoche me reuní con unos amigos, le contaba esta lucha social y me dicen, nunca hemos escuchado esto. 6 años de teología, nunca se me mencionó en la carrera. Son cosas que tengo que ir a historiadores como Douglas Morgan, que es un historiador adventista. Tengo que ir a Benjamin para aprender cosas que nos pertenecen. Es nuestro. La denominación con más diversidad es la iglesia adventista. Y eso es algo que deberíamos sentirnos orgullosos y empezamos con esta lucha y deberíamos continuar con esta lucha y debería ser un movimiento. Debe ser un movimiento como lo fuimos. Hay una necesidad de recuperar nuestra identidad entonces, ¿no? Porque parece que estamos perdiendo nuestra identidad cuando nos concentramos solamente en no dejar que el pecado entre a la iglesia, no dejar que el pecado, y hay un montón de Rottweilers, ¿verdad? Que eso es todo lo que hacen y se han olvidado completamente del evangelismo cuando toman esta actitud. Joan, vamos contigo. Joan, ¿qué nos recomiendas a ti, tú, desde tu perspectiva? ¿Qué podemos hacer como miembros, como líderes, como pastores? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar este asunto de racismo y discriminación en la iglesia? Me llamaba la atención lo que acabas de decir, de que quizás hay un enfoque que dice no debemos dejar que el pecado entre en la iglesia y quizás por eso es mejor quedarse callado, pero yo pensaba en que según la Biblia, no me lo estoy inventando, no te lo estás inventando tú, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nosotros, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cuando nos quedamos callados ante las injusticias? ¿Cómo entonces cuando ellos abran la Biblia y vean donde dice que debemos defender al oprimido, entonces cómo les vamos a responder nosotros con la incongruencia con que estamos viviendo? Yo tengo dos hijos adolescentes y ellos están continuamente observando. Nosotros tenemos estas conversaciones en nuestra casa y no solamente con la discriminación racial, pero como mencionaba José, también con la discriminación de personas que han elegido otras cosas, hacer otras cosas con su género. No estamos hablando de si está bien o está mal. Estamos hablando de que mi llamado como cristiana es amarlos, demostrarles que hay un Dios que los ama, que murió por ellos, que no hace acepción de personas. Cuando él estaba en la cruz, él lo dijo, oh, by the way, solamente estoy muriendo por los euroamericanos, o por los que se portan bien, o por los que no beben, o por los que son heterosexuales. Eso no existe. Nosotros como iglesia estamos llamados a amarlos a todos. Y no es solamente decir, oh, es vivirlo. Es en las conversaciones que tenemos en nuestros hogares, es en la manera como reaccionamos, como nuestros ojos se ven cuando los vemos. Y yo quisiera de verdad que humildemente le pidiéramos a Dios que su espíritu nos guiara, porque no se trata solamente de mi reacción, se trata del ejemplo que le estoy dando a la siguiente generación, a los jóvenes. Y déjenme decirles algo, ellos están menos enfocados, como decía José, en los números proféticos. La pregunta es la pregunta que mi hijo menor siempre hace: ¿cómo es esa teología relevante para mi vida hoy? ¿Cómo es esa teología relevante para esta sociedad? Y nosotros tenemos una teología hermosa, pero si nosotros la tenemos en los libros guardada y no la ponemos en práctica, entonces estamos fallando muchísimo, estamos dejando a nuestro Dios de un lado y enfocándonos en una teoría que no nos está llevando a ninguna parte. Gracias. Una cosa que podemos hacer si todavía tenemos preguntas y no sabemos dónde empezar
es escuchar a las personas que se sienten oprimidas, a las personas que se sienten discriminadas. Para ponernos en sus zapatos debemos escucharlos, no es simplemente verlo desde la distancia y decir, oh, pobrecitos. No, no se trata de que sean pobrecitos, se trata de dame la oportunidad de entender qué se siente, dame la oportunidad de entender lo que tú experimentas día a día, lo que es tu vivencia dentro de la iglesia, en la sociedad. ¿Cómo puedo yo apoyarte? ¿Cómo puedo yo realmente amarte? Yo creo que hay que comenzar escuchando, bajando nuestra arrogancia, bajando nuestro sentido de que yo soy cristiano, me las sé todas, y ser humildes, escuchar con humildad. Gracias, Joan. Gracias, tremendo. Hay una necesidad de congruencia y de consistencia, ¿sabe? Un pastor de mi conferencia le dijo a la administración, ustedes no ¿Puedes repetir esas palabras, por favor? Ok, ¿Puedes repetir esas palabras? Que hay necesidad, estuvo muy bueno una eso. necesidad de congruencia y de consistencia. Un pastor de mi conferencia le dijo a la administración de mi conferencia, le dijo, ustedes no permiten hacer marcha en contra de las drogas, en contra del alcoholismo, ¿no? En contra del abuso doméstico. Pero cuando queremos hacer marcha en contra del racismo, no, ahí es político, ahí nosotros no nos metemos. Entonces no hay consistencia y no hay congruencia en lo que estamos haciendo. Mira, los samaritanos de hoy en día son los homosexuales, lesbianas, esas son las parias de la sociedad. Y nosotros como iglesia tenemos que modelar amor, ¿ok? Lo menciono porque eso es una cosa que tiran. No, entonces que se metan. No. Listen, nosotros estamos llamados a dar amor. Así como recibimos a un drogadicto, a un alcohólico, como recibimos, es más, como a un recibimos mentiroso, a un racista. A un mentiroso, a un chismoso, a un racista. Correcto. ¿Ok? Y dale. A amar, a buscar y a salvar. Se habían perdido. Y eso a mí primero, a nosotros que estamos aquí primero y a la gente que son diferentes a nosotros también. ¿Ok? Pero empieza eso. Yo soy un pecador. Yo necesito la gracia de Dios todos los días. Yo le doy gracias a Dios que su misericordia es nueva cada mañana porque yo la necesito nueva cada mañana. Soy un pastor, un líder de la iglesia, pero yo lucho también. ¿Ok? Y no se queden mirándome así, que yo sé que ustedes luchan también. ¿Ok? Así que no se me estén haciendo los santicos aquí en esto. Orbi, no te duermas, que estamos... Así que, oye... así que nosotros pensar ese elitismo espiritual, eso no existe. El único que tiene derecho a tener elitismo espiritual es Jesús. Y Él fue el que vino y se hizo pecado por nosotros y murió en la cruz del Calvario para que todos nosotros tengamos derecho a la vida eterna. Así que si nosotros somos la iglesia de los últimos días, como decimos, nosotros tenemos que poder hablar con claridad y con la misericordia de Cristo y ministrar a las personas que están experimentando asuntos de los últimos días. ¿Ok? Así que estos asuntos que estamos tratando ahora, nosotros como iglesia debemos de saber y debemos de estar dispuestos a tratar con estos asuntos y con las personas y ofrecerles el amor de Cristo, ofrecerles el evangelio de Jesús a estas personas durante este tiempo. No se lo podemos dejar a otros. Si somos la iglesia de Cristo, todos nos necesitan y todos necesitan de Cristo. Perfecto. Antes de ir con Orville, voy a ir con Freddy. Freddy, rápidamente, ¿qué podemos hacer como iglesia, como miembros? Ya Joan, ya José, ya han dicho todo. Yo creo que ya falta hacer el llamado nada más para ver cuántos de nosotros nos vamos a arrepentir de lo que hemos hecho con este tema, ¿no? Pero creo que eso es claro. Yo creo que podemos hacer varias cosas, ¿no? Una de ellas, para empezar, tenemos que revisar si en nuestra mente, en nuestra vida, nuestro cuerpo ha sido racista y revisar qué de nosotros está mal en eso. Y arrepentirnos de ello. Yo creo que tenemos que arrepentirnos por haber sido cristianos racistas, ¿sí? Y tenemos que arrepentirnos. ¿Saben? Me llama la atención y lo conecto con lo que dijo Orville hace un ratito, que eso lo llevamos dentro, o sea, es parte de nosotros, o sea, es parte de mi humanidad este asunto. Entonces me llama la atención lo que dijo en una ocasión Nelson Mandela, que dice él, nadie nace odiando, nadie. Eso se aprende, dice. Y si eso se aprende, entonces podemos aprender a amar. Entonces, si nosotros aprendemos a amar, pues recordemos lo que dice la palabra de Dios, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, pues apliquemos eso y démosle sabor a este mundo con ese énfasis. Así que yo creo que y lo último es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe
y que dejemos eso, no racismo, no discriminación. Gracias, Freddy. Orville, tú tienes las palabras finales aquí. ¿Qué podemos hacer, Orville? Ilumínanos. Yo no estaba durmiendo, estaba meditabundo. Orville estaba soñando. Del resto que me han hecho ustedes y de cambiar mis suposiciones. Estoy en medio de ese proceso de arrepentirme también. De eso estaba, pero realmente estaba reflejando en eso. Pero, I love you, man. I love you. Pero voy a compartir esto. Primeramente, algo muy sencillo. Cuando yo estaba en Costa Rica estudiando, tuvieron una póliza sobre el cabello, ¿verdad? Y ya... No le del pelo porque empiezan a atacar a él. Pero Oye, decían... eso ya no aplica para ti, Orville. Ya eso no aplica para ti ya. Sí, en la juventud sí, pero ahora como viejo, como viejito, abuelo. No. Pero tenían una póliza que no, cabello largo no, afro no. Entonces yo fui en ese tiempo a hablar con el director, ¿verdad? Y le dije, mira, definen cómo quieren los cabellos, pero no mencionan afro, porque ahí están identificando a un grupo de personas y a los otros no. Y el próximo semestre se eliminó la palabra y cambiaron la póliza. Wow. Sería bueno identificar y cambiar pólizas discriminatorias y racistas. Yo tengo una obsesión en mi hospital ahora. Todas las pólizas que tienen problemas éticos o bioéticos o lo que sea, soy bioético, he tratado de cambiarlos así, sí, de una vez. ¿Okay? Eso es una cosa que se puede hacer, porque en las pólizas están las ideas. Ahora, quería contrarrestar o contradecir lo que tú dijiste, Rudy, que hay que ser consistentes y congruentes, digo. Sí. Así es. Sí, pero esos líderes están siendo consistentes y están siendo congruentes. ¡Ay, señor! ¡Ah! Porque están manteniendo un sistema de racismo. Ay. Oye, Orville, eso se lo había preparado él para decir algo bien inteligente y se lo acabas de matar. Eso lo había preparado él con tiempo. Eso, el que estaba mejor preparado de todos era él y acaba de matarlo con eso. No te voy a invitar más. La experiencia que yo he tenido, y para no ofender al pastor de la iglesia multicultural, mi experiencia es esto. Cuando se usa la palabra, el término multicultural en Norteamérica, especialmente en los Estados Unidos y Canadá, porque allí yo he pastoreado y trabajado, se usa para describir una réplica del sistema americano. Los blancos dominan. Porque para que una congregación sea multicultural, tiene que tener un blanco arriba. Si se cambia, ¿verdad?, la etnia de la persona arriba, entonces, ¿verdad?, la palabra para describir a esa iglesia cambia. Es latinoamericano, es negra, lo que sea, filipino, etcétera, etcétera. Entonces las iglesias, como se describen, o representan la iglesia ideal o la iglesia donde dominan los europeos. La iglesia ideal, para mí, voy a poner eso entre comillas, es la iglesia donde todos son europeos. Si todos son europeos, ideal, o la iglesia de segunda parte, ahí el jefe es europeo y todas las etnias, los grupitos aquí y allá. Entonces, hay una póliza no escrita de que el pastor que no mantenga ese sistema pierde su trabajo. Cualquier pastor europeo que trata de empoderar a otras personas que no son europeas
Si esa persona trata de hacer eso y cambiar ese sistema, esa persona pierde su trabajo. La iglesia lo echa. Y yo lo he visto. Los echan, porque eso es parte de su descripción de trabajo que no está escrito. Si se puede cambiar esa mentalidad, se cambia todo. Porque le voy a ilustrar algo, finalmente. Eso es mi final punch, ¿ok? Mire, hay una agenda del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. La agenda. La primera agenda quería reversar lo que yo leí en Lucas 22. ¿Recuerda que estaban peleados? Entonces, en Hechos, capítulo 1, se reversa eso, porque ya estaban de un acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, eso fue la primera, ¿verdad? Contrarrestar, eso humano, esa tendencia humana se contrarrestó primeramente porque ellos se hicieron paz entre ellos. Segundo, en el libro de los Hechos se hablan de los diáconos. ¿Recuerdan cuando se eligieron los diáconos? Oh, no. Vamos a, primeramente. Después que esa barrera se derribó, la primera barrera, entre ellos, 2000 se bautizaron. Sí, amén. La segunda barrera está, creo que Hechos 6, cuando se eligió Esteban y los diáconos y se hicieron paz entre los hebreos y los griegos. ¿Recuerda eso? Esa barrera se derivó y la iglesia creció y hasta los sacerdotes se unieron a la iglesia. ¿Me explico? En Hechos 15, entre los gentiles y los judíos. ¿Me explico? Se derivó esa barrera y la iglesia comenzó a crecer hasta más. Y se formó la iglesia de Antioquía. ¿Recuerda esa iglesia? Y uno lee Hechos 13:1 y ve la diversidad de esa iglesia, incluyendo africanos, griegos, hebreos, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy explicando. Entonces, el factor... Oye, eso está muy bueno para un sermón. Oh, sí, yo tengo el sermón. No te preocupes, que te vamos a dar crédito. Te vamos a dar crédito. Orbi, te vamos a dar crédito. Como lo dijo el doctor Brown, vamos a decir, ¿no? Va a darle crédito a Pedrito Maynard Reed, que tiene un doctorado en teología, que escribió un libro sobre la música y el Hechos, Luke Acts. Él escribió unos comentarios sobre Luke Acts, pero ahí le iba a dar crédito, pero está bien. Entonces, el fenómeno del Espíritu Santo entre la iglesia del Nuevo Testamento fue derribando, ¿verdad?, barreras de discriminación y racismo. Wow. Pero el hecho, y por eso dije, cuando uno se bautiza, uno no se echa de eso. Porque el hecho que todo eso ocurrió después del Pentecostés. Después del Pentecostés. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y todo va a ser perfecto y todo se va a ir de la iglesia y todo, ¿verdad? ¿No? Comienza la agenda de preparación para el cielo y del crecimiento de la iglesia. Es una forma que nunca ha ocurrido. Tremendo. En esta tierra. Entonces, ahí termino. No, tremendo. Yo creo, mira, Orville, ahí tú le diste unos seminarios a José para que entrene evangelismo. ¿Cómo se hace evangelismo en el libro de Héctor? De hecho, derribando barreras. Eso va directo de aquí para el campo. Oye, tremendo. Muy bueno. Gracias, Jorge. Señores, y cuando fuimos llenos del Espíritu Santo, vinieron las mujeres también a hacer evangelismo. Ay, y para allá vamos. Mire, lo último. Esto es bien breve. Este es un round bien breve, de rápido. Todos vamos a tener la oportunidad porque con esto terminamos. Con este round ya terminamos. Joan, mira la cámara.
¿qué tú le dices ahorita le vamos a hablar a los jóvenes, ¿ok? En este round ya nos despedimos al joven que está desanimado, al joven que le han dado golpes en la iglesia local, que lo han criticado porque se pintó el pelo, porque se cortó el pelo, porque se dejó el pelo largo, porque no importa qué es lo que sea, siempre le van a dar palo. Joan, la muchacha que se siente llamada por Dios y ya ha experimentado discriminación, mira la cámara, en pocas palabras, ¿qué le dices a esa muchacha para animarla? Bueno, primero le diría que de parte de mi iglesia le pido disculpas, le pido perdón por la falta de amor, por la falta de aceptación y porque en algún momento la iglesia, en su arrogancia y en su humanidad, haya minimizado el llamado que Dios le ha hecho a ella. Pero le diría de mi propia experiencia, no te desanimes, porque tu llamado no lo hace la iglesia, no viene de seres humanos, el llamado lo hace Dios mismo. Y Dios no se equivoca, a los que Él llama, Él equipa. Y les da un lugar en su iglesia, les da un lugar. La viña es grande y se necesitan muchos obreros. Y si Dios la ha llamado, si Dios te ha llamado, es porque Dios tiene un lugar para ti. Y Dios tiene un plan para ti. Y créeme que no hay hombre, no hay mujer, no hay organización que vaya a permitir que el plan de Dios no se cumpla en tu vida, mientras tú tengas los ojos puestos en Dios, tengas un corazón humilde y dejes que el Espíritu Santo te dirija a cada paso. Hay momentos en que vas a tener que voltear la mejilla, pero no te preocupes porque Dios es tu defensor, Dios hablará por ti y llegará un momento en que tu voz también será escuchada en nombre de Dios. Amén, gracias, gloria a Dios, amén, poderoso. Dale, José, mira la cámara, ¿qué le dices a los muchachos? Bueno, hay tantas cosas que podemos decir, pero quiero decir esto. Hoy nos hemos dedicado a hablar acerca de la discriminación racial, pero debemos una disculpa bien grande a la iglesia por la discriminación que se ha hecho hacia los jóvenes y por la discriminación que hemos hecho hacia las mujeres. Querido joven, el futuro es ahora. Yo me recuerdo cada vez que me decían que algún día en el futuro tú vas a poder hacer algo. Algún día en el futuro tú vas a poder. Tú no tienes que esperar a tener 30, 40 años para hacer una diferencia para Jesús. Tú puedes hacer una diferencia para Jesús hoy con 12 años, con 10 años, con 15 años. Jesús te está llamando para que tú puedas hacer una diferencia. Así que Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. Dios lo va a hacer a través de las piedras. Pero Dios no quiere hacerlo a través de las piedras porque tú estás ahí. Así que esta es tu iglesia. Es tu iglesia a esta edad, en estos momentos. Y Dios quiere que tú seas su voz, que tú seas sus manos, que tú seas sus pies y que tú seas su corazón en estos momentos. Que la gente cuando te vea a ti se puedan dar cuenta que Jesús está contigo. Así que no tengas miedo, sigue hablando, sigue haciendo. Si no te dan chance en un lugar, vete a otro lugar donde te den chance. Queridos padres, no mantengan a sus hijos en iglesias donde los están pisoteando espiritualmente. Si tu hijo no tiene oportunidad de ser un misionero y de trabajar donde tú estás, busca un lugar fértil donde ellos puedan trabajar y donde se les permitan trabajar. Y para nuestras damas en el ministerio, o damas que están queriendo entrar al ministerio. Aquí en Norteamérica tenemos un grupo, tenemos cerca de 190 pastores, pastoras. Tenemos un grupo grande también de capellanas que están pastoreando en nuestros hospitales, en nuestros hospitales adventistas, también hospitales no adventistas. Tenemos también capellanas y capellanes que están ministrando en las Fuerzas Armadas, donde hay muchos de nuestros jóvenes que necesitan escuchar de Jesús y ellos están ahí haciendo una diferencia. Lamento tanto que una iglesia donde existían pastoras en su comienzo, una iglesia que su fundadora fue una mujer, que de pronto nos hayamos olvidado de eso y que hayamos tratado de poner obstáculos a muchachas jóvenes como tú para entrar al ministerio. Pero ¿sabes qué? Estamos reflexionando y las cosas van a cambiar. Pero no te quedes ahí sentada esperando a que las cosas cambien para hacer la diferencia. Tú comienza a hacer la diferencia donde tú estás. Dios te ha dado poder. Él no nos ha dado un espíritu de miedo. Nos ha dado un espíritu de poder y de amor. Así que el trabajo tuyo, tus acciones, tus palabras, tu ejemplo, pueden ser aquellas mismas cosas que comienzan a derribar las paredes y los muros que han sido puestos alrededor de ti. Y recuérdate de una cosa.
termino con esto. Yo sé que tú me dijiste unas palabritas nada más y me extendí. Eso es un problema con nosotros los predicadores, pero Orville habló más que yo. Pero mira, mira, una cosa. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel fue alrededor de Jericó? Y que al final, cuando le hicieron las 7 vueltas en ese último día, se cayeron las paredes. Escucha esto. Esos escombros que se cayeron, eran los escombros de los muros que querían que el pueblo, quitarle al pueblo de Israel la oportunidad de entrar. Pero cuando esos escombros se caen, se convierten en las rampas por las cuales el pueblo de Israel entra a Jericó. Así que, queridos jóvenes, queridas damas, queridos adventistas del séptimo día, las cosas que han sido puestas como obstáculos para que nosotros podamos servir al Señor en algún momento, con la bendición de Dios se van a caer. Amén. Y cuando se caigan, esas cosas van a ser las rampas que te van a permitir. Aquello que quería permitir, que no dejarte pasar, van a ser las cosas que te van a ayudar a pasar. Así que ánimo. Esto no se acabó. El Señor está contigo. Y no solamente el Señor está contigo, muchos de nosotros estamos contigo también para apoyarte, para estar al lado tuyo y para darte paso para que tú también puedas ser un líder para la gloria y la honra de Dios. Así que amén. No te rindas. Tremendo, tremendo. Gracias, José. Gracias. Bien. Vamos, Ed, ¿qué le dices a los muchachos? Dale. Bueno, yo nada más quiero decirle a las personas que nos están viendo, a todos los jóvenes, a todas las personas que sean disruptivos, que generen conversación, que hablen, que cuestionen, que lideren, que empiecen a hacer que las personas hablen de estos temas. Yo creo que Jesús es la revolución y su revolución es el amor. Entonces hagamos que esa revolución sea real y alcancemos a todas las personas que podamos en esta vida, ¿no? Es nuestro llamado profético poder alcanzar a todos a través del amor, a través de su testimonio. Así que nada, denle con todo. Gracias, Ed. Dale, Freddy. ¿Qué le dices? Bien, yo les digo lo siguiente. Llénense del Espíritu Santo y para adelante. Para adelante. Esa es la fuerza que tú y yo solamente necesitamos. Y sabe, algo que lo menciono en el contexto de algún seminario que doy para padres o para matrimonios. Estas palabras. Nuestros hijos nos dan la oportunidad de ser el padre que siempre deseamos haber tenido. Hoy tenemos la oportunidad de ser la diferencia con esa gente que ha sido marginada, con esa gente que tiene color diferente, con esa gente que piensa diferente. Hoy tenemos esa oportunidad y tú y yo podemos ser esa generación. Dale para adelante y recuerda, todos venimos del mismo Padre. Esto quiere decir que somos familia. Amén. Gracias, gracias. Dale, Orville. Hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Encuentra un lugar, ¿verdad? Y trabaja en ese lugar. Tal vez no hay puesto para todo labrador, pero hay lugar en esta amplia viña para ti. Amén, amén. Gracias, Orville. Tremendo. Le quiero agradecer a todos. Saben, el capítulo 13, 1 de Corintios dice, dentro de muchas cosas, el amor todo lo cree. Y yo creo en la iglesia con todos sus defectos, con todas sus virtudes. Yo creo en la iglesia porque Cristo sigue siendo la cabeza de esta iglesia. La iglesia es el cuerpo. Amén. Y no se salga. La otra vez Ed dijo eso a los muchachos. No se vayan, no se salgan de la iglesia porque ahorita se está poniendo bueno esto. Cristo viene pronto y hay que hacer un cambio. Hay que ser agentes de cambio con la ayuda de Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga, familia. Muchas gracias a los participantes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.